Más información en The News. Es momento de irnos a Chile para hablar sobre la reforma previsional. Más detalles con Lucía López. Hola, ¿cómo estás? Sí, en una larga sesión se espera que hoy se realice el último trámite sobre la reforma de pensiones en Chile, que a esta hora está en plena discusión legislativa con las alocuciones, con los discursos que en 3 minutos, o las posiciones, en 3 minutos deben expresar los parlamentarios, que tras aproximadamente, se ha calculado, 7 horas, tendrán que entonces someter a la votación, que podría zanjar finalmente esta discusión que, lo hemos dicho antes, lleva más de 10 años en la opinión pública, más de 2 años en el Parlamento actual. El 2022 presenta el presidente Gabriel Boric esta reforma al sistema previsional chileno. Tercer gobierno consecutivo que presenta reformas, porque es una de las demandas más sentidas de la población, considerando que, como bien decía el ministro Marcel, por una parte, las pensiones entregadas por el sistema de capitalización individual tienen una tasa de reemplazo de 14,6% respecto del último sueldo recibido, extremadamente baja, decía el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, y que por otro lado las pensiones han aumentado este último tiempo gracias a la pensión garantizada universal, que es un aporte que hace el Estado, pero que eso significaría, dado que aún siguen siendo bajas para la población, y esta es una de las principales preocupaciones que se tienen. De hecho, cuando uno revisa las encuestas, desde ahí hace ya varios años, pero se sostienen todavía, la presión sobre que el aumento de las pensiones sigue generando una carga al fisco es también bastante grande dentro del mundo económico. Por eso era necesario avanzar en una reforma estructural que se base prioritariamente en incorporar el pilar contributivo de los empleadores, que, como bien expresaba la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, al inicio de la sesión, se eliminó en los años 80, cuando en plena dictadura entonces se impone este nuevo sistema de previsión social basado únicamente en la capitalización individual, representado en estas empresas aseguradoras privadas, las AFP, que la verdad es que han temido por su vida durante los años pasados, cuando las mayores movilizaciones en el país era precisamente para no más AFP, pues se responsabilizaba de un sistema de pensiones que no cumplía con las expectativas, ni siquiera con las expectativas de quienes crearon el sistema. Estamos hablando específicamente de José Piñera, hermano del expresidente fallecido Sebastián Piñera, que en esa época prometía una tasa de reemplazo prácticamente del 100% de los sueldos, un Mercedes-Benz, decía, de los sistemas previsionales. Bueno, no fue así, y eso se ha significado una discusión permanente hasta esta jornada, donde los votos indicarían que finalmente el acuerdo que hay mayoritariamente entre las derechas y la izquierda chilena, y como decíamos, tras 2 años de intenso debate y participación de distintas organizaciones, representantes de distintos sectores, en fin, y una comisión técnica especializada, también en la que estaban presentes expertos y expertas de distintos sectores ideológicos, políticos, en fin, se ha llegado a un acuerdo que podría significar que el día de hoy la reforma sea despachada a ley. Quiero que revisemos qué implica esta reforma, según las propias palabras de la ministra Janet Jara, que al inicio de la sesión, cerca de las 10:30 de la mañana, entonces le hablaba y explicaba al hemiciclo en qué consiste precisamente esta reforma, que, insistimos, lleva 2 años de tramitación en el Congreso y pasó durante los últimos trámites por la aprobación en la Comisión de Hacienda y en la Comisión del Trabajo en el Senado, y luego en el Senado también, donde en sala se votó con 40 votos a favor y 7 en contra todos sus artículos. Revisemos lo que decía entonces la ministra Janet Jara al inicio de esta sesión. El cambio estructural más importante que propone este proyecto de ley es la creación de un seguro social. En segundo lugar, y después de 43 años, Presidenta, por su intermedio, señalar que se incorpora, que se recupera la antigua cotización de los empleadores, que en 1981 se suspendió y que ha estado durante 43 años gravitando solamente sobre los hombros de los trabajadores el ahorro previsional. En ese contexto, cuidando el empleo y con una gradualidad importante,
se va a incorporar la cotización del empleador. En tercer lugar, quisiera señalar que en el marco del acuerdo que suscribimos, los cambios a la industria que se van a introducir, en particular a las AFP, van a permitir que se liciten las carteras de actuales afiliados, propuesta que viene sobre la mesa desde hace 15 años y que no ha podido cruzar y consolidarse en el país debido a distintos tipos de presiones. Esta licitación, al igual que en el caso de la licitación que se ha implementado para los nuevos afiliados, va a permitir bajar de manera sustantiva las comisiones. Hay que recordar que las personas hacen un ahorro obligatorio ante oferentes que son los únicos oferentes que hoy día existen y que por tanto tienen la obligación de ser más eficientes en sus costos y reducir lo que le cobran a los afiliados. Dado que eso no ha ocurrido, más que en las nuevas AFP, lo que vamos a hacer en esta reforma es introducir la licitación de los actuales afiliados. En industria, además, lo que vamos a hacer es generar un sistema de pago de comisiones asociadas a premios y castigos en relación a las rentabilidades. En el día de hoy sorprendió la llegada de una carta que fue publicada en algunos medios de alcance nacional de un grupo de aseguradoras privadas, de seguros privados de Estados Unidos, que tiene accionistas que son dueños de 3 aseguradoras de los fondos de pensiones en Chile. El propio ministro Marcel decía que 2 de ellas son las que cobran las más altas comisiones para administrar precisamente los fondos de los pensionados o de los trabajadores y futuros pensionados. Decía el ministro Marcel ante esta carta que reclamaba que la reforma avanzaría en lo que sería una expropiación de los fondos al indicar que se iría periódicamente distribuyendo la cartera de afiliados en la medida que se sortea una especie de licitación a la que los pensionados o los trabajadores pueden decidir si se cambian o no precisamente de la aseguradora de fondos de pensiones según las condiciones que estas entreguen. Pero bueno, esta carta habla de una expropiación y de pasar a llevar los principios de los acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y Chile. Respondió el ministro Marcel señalando que es una carta que no tenía ningún fundamento, primero que ni los afiliados, ni los fondos de pensiones, ni los ahorros, ni podríamos decir las inversiones son de propiedad de precisamente las aseguradoras de fondos de pensiones, que además esta es una reforma que lo que hace es incentivar la competencia. Quiero leer textualmente las palabras del ministro Marcel. Decía: los administradoras no son propietarias de los afiliados, no son propietarias del sistema de pensiones, no son propietarias de los ahorros y mucho menos son propietarias de los afiliados. Así es que no tiene fundamento esta carta. Y lo segundo es que no hay normas de protección de inversores ni del derecho internacional que sean contrarias a la promoción de la competencia. El TLC de Chile con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, resguarda la facultad regulatoria del Estado para alcanzar objetivos de utilidad pública como introducir mayor competencia y transparencia en el mercado financiero chileno. La licitación de cuentas de afiliados va a permitir la entrada de nuevos actores, incluyendo inversionistas extranjeros, así que esta carta no tiene fundamento. Una de las últimas polémicas que le toca sortear a esta reforma de pensiones, recordaba también el ministro Marcel, que es una reforma de la que han participado en su negociación también el Consejo Fiscal Autónomo, la Comisión del Mercado Financiero y otros, entregando recomendaciones que finalmente han sido recogidas y por eso han tenido los votos a favor, tanto en la opinión pública de estos mismos organismos, como también de distintos sectores, también las pequeñas y medianas empresas de CONAPYME, por ejemplo, y por supuesto los técnicos y las expertas representantes de los distintos sectores, incluyendo los de la derecha, que van a votar a favor de esta reforma. Así es que veremos cómo se va a dar durante el día precisamente la votación. Insistimos que se esperaban 7 horas de al menos discursos de los parlamentarios y que todos tomaban la palabra. Son muy pocos, escasos. Yo alcancé a contar al menos hasta ahora solo un parlamentario
parlamentario que no tomó la palabra, pero se esperan entonces que por lo mismo sean largas horas las que le quedan todavía a este debate, que debería terminar cerca de las 7 de la tarde con la votación tanto de la ley reforma en general como de los artículos en particular. Si es que no se llegara a contar con los votos, se debería pasar a una comisión mixta, y eso significa que se va a un espacio donde 5 diputados y 5 representantes del Senado discuten y presentan un informe que tiene que ser votado en sala. Eso ya se estima no alcanzaría a pasar esta semana, por lo que la reforma quedaría para marzo, y ahí se pone todo mucho más complejo porque empieza además el año electoral y las campañas ya de lleno a tomarse la discusión política, y eso también dificulta los acuerdos porque las posiciones se polarizan aún más. Por eso se espera que, dado que hay aprobación de las comisiones técnicas y también de economistas destacados, de organizaciones, de organismos, de los sectores también, bastante amplio esta reforma, es que hoy día sea despachada a ley. Pero estaremos atentos a lo que pasa, por supuesto, durante esta jornada.